Bueno, desde luego, en primer lugar, no es una tarea personal del secretario general. Me eligieron, evidentemente, el sentimiento del partido era la necesidad de que el Partido Socialista volviera, ¿no?, a ganar unas elecciones y volviésemos a tener un gobierno, como dije tantas veces, para que Concha Andreu fuera presidenta del gobierno. Y es cierto que con el apoyo de todo el partido y desde luego con una dirección de gente extraordinaria, pues hemos conseguido desde luego algo que en el partido no se conseguía en los últimos 25 años. Yo creo que conseguimos conectar con amplias capas de la sociedad que no habíamos conseguido conectar durante mucho tiempo, y desde luego a mí solo me queda agradecer el voto de tantos miles y miles de riojanos al Partido Socialista que nos han llevado a donde estamos, y desde luego yo lo que trabajo ahora que estamos en el gobierno es día a día por no defraudar pues las altas expectativas que una gran parte de la sociedad riojana puso en nosotros. Y en ese momento yo, cuando repasé todas las listas que habíamos llevado a Congreso y Senado desde las primeras elecciones democráticas del año 77, pues me di cuenta que en el Partido Socialista las listas de Congreso y Senado nunca habían sido encabezadas por una mujer. Sí es cierto que las listas autonómicas sí, porque Alicia Izaguirre encabezó las listas autonómicas a las elecciones del año 1987. Las elecciones generales, tanto Congreso como Senado, siempre habían sido encabezadas por hombres. Yo creí que había llegado el momento en el que el Partido Socialista, que tenemos mujeres extraordinariamente valiosas dentro del partido para encabezar esas listas, creí que era necesario predicar con el ejemplo. Y desde luego yo estoy muy orgulloso de que en esta comunidad autónoma, en el año 2019, tanto la lista autonómica con Concha Andreu, como la lista al Congreso con María Marrodán, como la lista al Senado con Victoria de Pablo, pues fuesen encabezadas por mujeres. Sí, la verdad es que es una de las cosas que estoy más orgulloso de ello, sí. Yo no creo en los hiperliderazgos individuales. Como decía en la primera respuesta, yo creo que los trabajos son siempre trabajos en equipo. Yo estoy extraordinariamente orgulloso de las personas que me acompañan en la dirección del partido. Yo creo que lo mejor que puede decir alguien que lidera o encabeza un proyecto, como es mi caso en el Partido Socialista de La Rioja, rodearse de gente extraordinariamente valiosa, y yo he tenido una suerte enorme de que extraordinariamente valiosas muchas personas de este partido me quisiesen acompañar en el proyecto que iniciamos en el año 2017, y yo estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado la dirección del partido. Para ganar 5 procesos electorales consecutivos, como nos pasó en 2019, pues se suman una serie de circunstancias, evidentemente, pero desde luego no cabe duda de que una de esas circunstancias que sumó para alcanzar esa victoria es el excelente trabajo que todas esas personas de la dirección realizaron ese tiempo. Yo creo que los trabajos son siempre en equipo, no creo en los liderazgos cesaristas, yo creo mucho en los liderazgos compartidos, y yo creo que nuestra dirección ha sido un claro ejemplo de ello. Lo que es la parte económica del partido, sí que es cierto, yo entre los compañeros es una cuestión de carácter muy interno, pero es verdad que la situación económica del partido ahora mismo está extraordinariamente saneada. Yo llegué a la dirección del partido en 2012 como secretario de organización en una situación muy compleja para el Partido Socialista en La Rioja, con una situación económica muy difícil, y es verdad que gracias al trabajo de todos, al trabajo de la dirección y también al trabajo del gerente del partido, que ha sido absolutamente estricto en esto y con el que se trabaja muy a gusto, pues ahora mismo disfrutamos de una situación económica absolutamente envidiable, con una deuda cero, cosa que desde luego muy pocos partidos y muy pocas federaciones de casi ningún partido pueden decir. Nosotros ahora mismo estamos en esa situación y ha sido un buen trabajo de todos, desde luego. Pues el Partido Socialista yo creo que ha sido a lo largo de sus más de 140 años de historia un instrumento de cambio. Yo creo que los grandes cambios positivos que ha vivido España o que ha vivido La Rioja han venido siempre de la mano del Partido Socialista. Y eso se ha conseguido cuando el Partido Socialista pues, ha concitado digamos, confianzas mayoritarias dentro del pueblo español o de la ciudadanía riojana. Somos el partido que más años hemos gobernado desde que se instauró la democracia nuevamente en España, con las primeras elecciones democráticas en el año 77 y con la Constitución del 78. Hemos gobernado también unos cuantos años en La Rioja,
pensamos hacerlo durante muchos años más y desde luego yo creo que los grandes avances sociales, civiles y económicos de este país y de esta región han venido de la mano del Partido Socialista y no me cabe duda de que así va a seguir siendo. Desde luego, aquellos que pertenecemos o militamos al Partido Socialista lo llevamos muy dentro, tenemos una absoluta convicción de que las políticas que se deciden en el Partido Socialista son las mejores políticas para el país, pero yo creo que como mejor se analizan las cosas es, digamos, con una cierta distancia en el tiempo. Y cuando podemos ir analizando en el tiempo lo que supusieron los diferentes gobiernos de Felipe González en España, con los diferentes cambios que hubo, la entrada en la Unión Europea, la modernización de nuestra economía, muchos derechos, la sanidad universal, la educación universal, muchos de los derechos de los que posteriormente en la segunda etapa con José Luis Rodríguez Zapatero, la ampliación enorme de derechos que tuvimos en esos 8 años, ¿no? La instauración del sistema de dependencia en España y ahora desde luego con la presidencia de Pedro Sánchez en el último gobierno socialista, que evidentemente necesitará un tiempo, como decía antes, para analizar el alcance de muchas de las medidas de las que ahora mismo estamos tomando, pues cuando yo creo que se analiza desapasionadamente algo, pues se puede observar con un nivel de objetividad máximo que los grandes avances que ha vivido la sociedad española han sido siempre avances que han sido liderados por gobiernos socialistas. Y a mí no me cabe duda de que cuando lleguen las elecciones de 2023, pues yo estoy absolutamente convencido de que la ciudadanía riojana valorará positivamente la acción de gobierno, la acción del Partido Socialista y desde luego yo trabajo desde el 2019 para ganar las elecciones de 2023. Así se debe hacer. No desde una visión, digamos, de encuesta o sociológica del asunto, sino cuando yo hablo de trabajar es implementar el programa con el que nos presentamos a la ciudadanía, tener un amplio nivel de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, implementar medidas que están contenidas tanto en el programa electoral del PSOE como en el acuerdo de gobernabilidad con Izquierda Unida y con Podemos, y yo creo que eso es lo que genera confianza dentro de la ciudadanía en una situación tan extraordinariamente compleja como la que estamos viviendo. Yo a eso me he dedicado hasta ahora y es a lo que me voy a seguir dedicando para que en el 23 no solo repitamos victoria electoral, sino que ampliemos esa victoria electoral. Bueno, pues yo creo que son los flancos que un poco se atacan en los presupuestos que ha preparado el Gobierno de La Rioja para el próximo ejercicio. Yo creo que el Gobierno de la situación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que no es propia de la Comunidad Autónoma de La Rioja simplemente, sino que es, creo, propia casi de todo el mundo, desde luego de toda España y de todas las comunidades autónomas, yo creo que va a tener dos partes claramente diferenciadas. O sea, para volver a reactivar la economía, lo primero que tenemos que atacar es la crisis sanitaria, ¿no? Ya se ha iniciado el proceso de vacunación, con el cual esperamos que consiga la mayor velocidad de crucero posible y que en el tiempo más breve posible, pero desde luego va a costar un tiempo, conseguir la vacunación, lo que los expertos denominan la inmunidad de rebaño de la población, que consigamos vacunar al 70, al 80 o al 90% de la población riojana y de la población española en los próximos meses, y a partir de ahí, evidentemente, la situación económica también empezará a cambiar. Hasta que eso suceda, yo creo que hay que seguir pues, en lo que el Gobierno de La Rioja ha estado en este momento. En primer lugar, atacar la crisis sanitaria, que es fundamental. En segundo lugar, en este momento todavía de profunda crisis sanitaria, que desgraciadamente todavía estamos teniendo en estos momentos y nos hemos encontrado con el enorme repunte de casos que estamos teniendo a inicios de desgraciadamente, en este mes de enero, tenemos que seguir ayudando a la economía regional, a los sectores que se ven más afectados, para seguir manteniendo la actividad económica y los puestos de trabajo. A nivel nacional hemos vuelto a tener un excelente acuerdo, que es el mantenimiento de la vigencia de los ERTEs, al menos hasta el 31 de mayo, es el acuerdo que se han llegado por parte del Gobierno de España y con los agentes sociales, con UGT, con comisiones, con la Federación, con los empresarios. Yo creo que ha sido una excelente noticia que aclara mucho el panorama los 5 próximos meses, que todavía van a ser difíciles y complicados, y a partir de que consigamos a través de la vacunación controlar la pandemia, pues se llegará a una segunda parte del año en la que no solo
tendremos que ayudar a los sectores, evidentemente habrá que seguir ayudando a los sectores económicos, pero también pasaremos a la fase en la que, como hemos dicho tantas veces, tenemos que hacer convertir esta crisis en una oportunidad de desarrollo para el país, de desarrollo más rápido de ciertos sectores maduros que tenemos en nuestra economía. Yo creo que los fondos que van a venir de Europa son absolutamente vitales para ello. Hay que cambiar mucho el tejido productivo español y el tejido productivo riojano para afrontar los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 10, 15 o 20 años. Y yo creo que se aprovecharán esas oportunidades, y el primer paso para aprovechar esas oportunidades yo creo que son los presupuestos que tenemos ahora mismo en trámite dentro del Parlamento de La Rioja. Bueno, pues las relaciones son realmente fluidas con ambos socios de gobierno. Evidentemente, cuando es un gobierno, el de La Rioja, que no es un gobierno sencillo, porque firmamos un pacto de gobernabilidad 3 partidos políticos, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español. Además de ello, ni siquiera todos los partidos estamos dentro del gobierno, solo el Partido Socialista y Podemos está dentro del gobierno, Izquierda Unida apoya al gobierno desde fuera, con lo cual las relaciones son distintas, pero yo creo que es absolutamente necesario generar un ambiente de confianza con los socios que apoyan la gobernabilidad. Una gran mayoría de la sociedad riojana depositó su confianza en las opciones de la izquierda en las elecciones de 2019, muy mayoritariamente en el Partido Socialista Obrero Español, pero también en la coalición que entonces se presentó a las elecciones de Unidas Podemos, de Podemos e Izquierda Unida, y yo creo que las relaciones son fluidas. Y desde luego yo, como secretario general del Partido Socialista, me voy a empeñar en seguir trabajando para que esas relaciones sean fluidas, en seguir trabajando para que el pacto de gobernabilidad se desarrolle y desde luego que los 4 años que abarca la legislatura tengamos un pacto absolutamente fructífero, y que aquellos que depositaron su confianza en nosotros, cuando pasen esos 4 años y vean los resultados que ha tenido el actual gobierno y la coalición de gobierno y el acuerdo de gobierno entre las 3 formaciones de izquierda en la Comunidad de La Rioja, se verá que ha sido absolutamente positivo para esta comunidad, y desde luego yo, como secretario general del PSOE, para eso estoy trabajando. Bueno, pues las negociaciones presupuestarias siempre tienen tiras y aflojas, como cualquier negociación, pero yo estoy convencido, por las conversaciones que tengo con los distintos socios de gobierno, que todos los partidos integrantes de la coalición tienen la mayor de las voluntades por llegar a un acuerdo positivo de los presupuestos. Finalmente, la votación definitiva se producirá a finales de este mes de enero. Tendremos unos presupuestos en vigor a principios el 1 de febrero, casi con toda seguridad, y yo tengo la absoluta confianza de que los presupuestos sean aprobados y que los presupuestos que envió el Gobierno como proyecto de ley al Parlamento de La Rioja, pues realizaremos un trabajo los partidos, los grupos parlamentarios, para negociarlos, mejorarlos en la medida de lo posible y que sean los mejores presupuestos para la sociedad riojana. Yo creo que son unos excelentes presupuestos que, como decía al principio, atacan los principales problemas que tiene esta comunidad, desde luego los que ya tenía antes de la pandemia y, por supuesto, también los derivados de la pandemia sanitaria, y estoy convencido de que el próximo 28 de enero saldrán con un apoyo mayoritario los mejores presupuestos para los riojanos y las riojanas. Bueno, ha sido un caballo de batalla, digamos, histórico del Partido Socialista en La Rioja. No ha sido simplemente mío, de la actual dirección del partido, las anteriores direcciones del partido, prácticamente desde la fundación del Hospital de Calahorra, con ese modelo sanitario de una fundación en mano pública, como nació en el año, si no me falla la memoria, en el año 97, ha sido un caballo de batalla de las distintas direcciones del partido. Y desde luego lo que hemos sido siempre partidarios es que en esta comunidad autónoma haya un sistema sanitario único y no, por así decirlo, un sistema sanitario dual como el que actualmente tenemos, ¿no? Con un hospital puramente público, integrado en el SERIS, que es el hospital de referencia de la comunidad autónoma, como es el San Pedro, y por otra parte, para La Rioja Baja, un hospital comarcal, un hospital que es una fundación en mano pública, que solo ha tenido perjuicios para los ciudadanos de La Rioja Baja, para los posibles pacientes, los usuarios de ese hospital,
desde luego la rotación, la atracción que ha tenido el Hospital de Calahorra para atraer profesionales es muy complicado con el sistema actual, por eso nosotros siempre hemos sido partidarios de su integración en el SERIS, así lo llevamos en nuestro programa electoral, así consta también en el programa de gobierno. Es verdad que la pandemia ha retrasado ligeramente los planes iniciales para iniciar esa introducción en el SERIS, ese cambio de sistema para que sea un sistema puramente público el que esté en toda la comunidad autónoma, que tanto el San Pedro como también el Fundación de la Calahorra esté dentro del derecho público de la comunidad, pero llegamos a un acuerdo de que el Gobierno iba a presentar ante el Parlamento de La Rioja el proyecto de ley de integración del Fundación de Calahorra, y así se hizo antes de finalizar 2020. Ahora queda un trabajo parlamentario. Es un asunto central, por lo tanto, yo como secretario general del Partido Socialista trabajaré para que el grupo parlamentario intente llegar a los mayores consensos posibles con todas las formaciones políticas del arco parlamentario, porque yo creo que lo merece. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esa integración, incluso quien pudo hacerlo durante mucho tiempo y no lo hizo, que es el Partido Popular, manifestó su interés en integrarlo, pero es cierto que en todos sus años de gobierno no movió un papel para hacerlo. Bueno, pues ha llegado el Partido Socialista con sus socios al gobierno y pues en el primer año de gobierno hemos iniciado ese trámite de integración que evidentemente a lo largo de esta legislatura estará absolutamente culminado, y yo creo que va a ser para los ciudadanos de La Rioja Baja un hito histórico, porque vamos a tener un trato sanitario igual para todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma por primera vez. Pues yo creo que ha sido absolutamente vital, ¿no? Porque si bien la crisis provocada por la pandemia en el año 2020 ha tenido unas raíces muy diferentes a la crisis económica que se gestó alrededor del año 2008-2009 y que se extendió al menos hasta 2014-2015, ha tenido una génesis muy diferente. Evidentemente, la crisis que estamos sufriendo ahora no tiene una génesis económica, sino una génesis sanitaria que ha paralizado algunos sectores de nuestra economía, pero yo creo que desde luego el Gobierno de España, junto a las instituciones europeas, ha afrontado esta crisis de una manera absolutamente opuesta a cómo se afrontó la crisis anterior por parte de las instituciones europeas y también por parte de un gobierno del Partido Popular en España, como sucedió en el año 2011 con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Yo creo que se ha aprendido de los errores. Desde luego que haya un gobierno socialista en España presidido por Pedro Sánchez, digamos, ha sido una suerte para afrontar esta crisis, porque, como decía, en lugar de conducir al país a lo que entonces conocimos como un austericidio, que conocimos también las consecuencias que tuvo de una generación enorme de desigualdades en amplias capas de la población, lo que se ha hecho ahora es exactamente lo contrario, que ha sido movilizar unos recursos ingentes por parte de la Unión Europea para ayudar a los diferentes países de la Unión, con un programa de más de 750.000 millones de euros en recursos, de los cuales España recibirá aproximadamente 140.000 millones de euros, y también el gobierno español ha sido, incluso antes de que ese dinero de la Unión Europea empiece a llegar, y ha sido introducido en los presupuestos una parte de 2021, y desde luego el hecho de la relajación o la eliminación de la regla de gasto para las comunidades autónomas, también para la Administración General del Estado, pero para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, ha supuesto que tanto las comunidades autónomas en España como los ayuntamientos dispongan para el año que viene de unos recursos que hace unos meses hubiesen sido absolutamente inimaginables, y no solo eso, sino que el Gobierno de España se va a hacer cargo de 1,1 puntos de la mitad del déficit que marcó como orientativo del 2,2 de todas las comunidades autónomas. Yo creo que el comportamiento del Gobierno de España y la facilitación de recursos a las comunidades autónomas, digamos que ha sido absolutamente ejemplar, y la inyección de recursos al sistema sanitario riojano y de todas las comunidades autónomas, o al sistema educativo, o al sistema de servicios sociales, o las ayudas a la economía, hubiesen sido imposibles sin estas medidas adoptadas por el Gobierno de España, por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sí, estamos hablando de la LOMLOE, de la nueva ley de educación y de la ley de regulación de la eutanasia. En primer lugar, la ley de educación evidentemente supone un enorme avance, porque a pesar de que ha tenido una oposición en algunos sectores, ha sido una ley que ha nacido desde luego con un consenso extraordinariamente superior al que surgió la última ley promovida por el Partido Popular, ¿no? Yo creo que es una ley que promueve grandes avances, que digamos, ataca uno de los grandes problemas que tiene la educación española hacia el futuro,
como he dicho tantas veces, la sociedad española y todas las sociedades del mundo en los próximos años van a sufrir unos importantes cambios, producidos fundamentalmente por los avances tecnológicos y las necesidades que eso va a suponer en la sociedad. Yo de verdad creo que la LOMLOE nace con ese interés por afrontar los grandes retos que la educación española tiene en esos ámbitos, algunos déficits importantes que tiene la educación española, yo creo que los ataca de raíz, incide especialmente también en algo fundamental a futuro como va a ser la formación profesional. Yo creo que el Gobierno de España es absolutamente, por eso incluso hasta el nombre del ministerio, yo creo que se le ha dado importancia desde el inicio. La formación profesional va a ser uno de los ejes básicos de la educación en España en los próximos años, así que por lo tanto yo creo que estamos en una excelente posición para lo que siempre hemos querido, que es mejorar el sistema educativo español, que los niños españoles, los jóvenes españoles, desde que entren en el sistema educativo, ahora ya casi a los 0 años, hasta que salgan de la universidad o de la formación profesional, salgan con una educación que les permita integrarse absolutamente en la sociedad, en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, como me decías, la ley de regulación de la eutanasia, que también tiene por nuestra parte, es además una ley que no viene ni siquiera del Gobierno, es una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, que se inició cuando ni siquiera estábamos en el Gobierno, en 2018. Yo creo que es una ley extraordinariamente demandada por amplios sectores. Yo creo que cualquiera que le ha tocado vivir una situación de ese tipo es perfectamente consciente de la necesidad que es esto. Es un derecho positivo, es un derecho que a cada uno refuerza la libertad individual de tomar una decisión incluso sobre su propia muerte en un momento. Nada obliga a nadie, y he oído unas críticas que son absolutamente infumables e inverosímiles por parte de los partidos de la derecha. A nadie se obliga a aplicarse la eutanasia, pero si alguien quiere decidir sobre su propia vida en un momento dado, que es una ley extraordinariamente garantista, que será aprobada en los próximos meses después del trámite en el Senado y su vuelta al Congreso, si es que se produce, desde luego antes del verano esta ley estará aprobada, y yo creo que va a afrontar uno de los grandes problemas que teníamos no en la sociedad española, sino en todas las sociedades, y que nos va a poner a la cabeza con media docena de países en todo el mundo que ya tienen una regulación similar. O sea, decidir cada uno libremente cómo quiere morir, evitando sufrimientos innecesarios, a mí me parece que tiene un carácter extraordinariamente humano y que aumenta la libertad del individuo, no la cohíbe en absoluto, es lo contrario, es un derecho que aumenta la libertad sobre nosotros mismos, incluso en un momento tan complicado y tan difícil como es el de la propia muerte. Los momentos de crisis o de crisis profunda como hemos tenido esto, incluso una crisis absolutamente inesperada, incluso una crisis absolutamente nueva como es esta, porque claro, una pandemia de esta magnitud prácticamente no la ha vivido nadie que actualmente esté vivo. O sea, es algo que desde la última pandemia de la mal llamada gripe española del año 1918, 19 y 20, el mundo no había sufrido. Esta pandemia es algo absolutamente desconocido, ¿no? Por lo tanto, ha provocado y provoca efectos absolutamente desconocidos. Pero imaginémonos lo que estuviese pasando ahora mismo si esta crisis se hubiese afrontado como se afrontó la crisis del año 2009-2010. ¿A qué nos estaríamos enfrentando? Lo hemos afrontado de una manera absolutamente diferente. Yo sé que a veces puede parecer un eslogan lo de que nadie quede atrás. Desde el Gobierno de España y del Gobierno de Rioja es que nadie quede atrás. Por lo tanto, los que están teniendo más dificultades en estos momentos, que podamos ayudarlos a mantener su actividad y desde luego ayudarles a despejar, ¿no? Próximamente. Es evidente que cuando se produce un momento de crisis también hay un momento de erosión política, de desconfianza en las instituciones, pero yo creo que los ciudadanos tampoco piden magia a los políticos ni a los gobernantes. Piden buena gestión, explicación clara de las medidas a adoptar, explicaciones claras de la situación que estamos viviendo. Yo creo que se están dando, y si no se están dando con la suficiente intensidad, pues desde luego todo tiene un margen de mejora y los diferentes gobernantes en todo el mundo pues deberán aplicar a intentar explicarle a los ciudadanos y a nosotros como responsables o parlamentarios o de partidos políticos, de intentar explicar a los ciudadanos con la mayor sinceridad posible la situación que creemos que se está viviendo en este momento, ¿no? Es un momento evidentemente complicado, complicadísimo desde el punto de vista sanitario,
desde el punto de vista humano, porque ha habido muchísimos muertos, desgraciadamente, en esta crisis, y eso es algo muy complicado de afrontar, pero hay que afrontarlo y explicarlo, y en la siguiente crisis económica, subsiguiente de la crisis sanitaria, pues yo creo que hay que hablar con absoluta sinceridad a la sociedad, hacer frente a la crisis que estamos viviendo, explicarle las medidas que se están tomando y por qué se están tomando, porque la salud está por encima de cualquier otra circunstancia, porque nos tenemos que dar cuenta que sin recuperar la situación sanitaria es imposible recuperar la situación económica, es un elemento absolutamente indispensable. Por eso el Gobierno de La Rioja se está centrando, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, en recuperar la situación sanitaria de esta comunidad autónoma, en la que hemos sufrido de una manera muy dura la pandemia, y hay que explicar a los diferentes sectores económicos y sociales las medidas que se toman y por qué. Y yo creo que se están tomando medidas a corto plazo contra la crisis sanitaria, a corto y medio plazo contra la crisis económica que estamos viviendo, y se están sentando las bases para que a largo plazo consigamos cambiar en buena parte el tejido económico de esta comunidad autónoma para, como decía antes, afrontar los retos que vamos a tener en el futuro. Creo que evidentemente la pandemia ha trastocado muchos plazos en muchas cosas, eso es evidente. Hemos tenido un objetivo que nadie se planteaba al inicio de 2019, el problema de la pandemia que hemos tenido, y se ha convertido en el objetivo principal de todos los gobiernos, del Gobierno de La Rioja también, luchar en primer lugar contra la crisis sanitaria tan enorme que genera la pandemia, y desde luego también con la crisis económica y social subsiguiente que desgraciadamente ha generado la pandemia. Pero yo creo que la pandemia ha puesto de relieve algo que desde luego pone todavía más énfasis en las bondades del programa con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones, y también con el acuerdo de gobierno que tuvimos tanto con Izquierda Unida como con Podemos. Una de las partes básicas de nuestro programa electoral era el absolutamente necesario refuerzo de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la educación, de los servicios sociales, y yo creo que hemos cumplido de manera amplia con parte del programa de gobernabilidad que tenemos con esas fuerzas políticas. Y también teníamos otro eje básico, que era sacar a La Rioja de la situación estacionaria en la economía regional a la que nos habían llevado los últimos gobiernos del PP. Ha sido un momento extraordinariamente complejo para hacerlo. Es verdad que la crisis de la pandemia ha sacudido muy duro, y especialmente a algunos sectores muy importantes dentro de nuestra comunidad, pero creo que desde el Gobierno de La Rioja se ha respondido con agilidad, teniendo en cuenta, como he dicho tantas veces, que ninguna ayuda puede ser suficiente en un momento como este, pero yo creo que se ha atendido a los sectores más afectados por la crisis, y por lo tanto dos ejes básicos de nuestro programa, esto es, el refuerzo de los servicios públicos y la reactivación económica de nuestra comunidad, yo creo que van a ser convenientemente cumplidos con nuestro programa de gobierno, con Izquierda Unida y con Podemos. Creo sinceramente que de manera razonable se está cumpliendo el programa de gobierno. Sí. Yo creo que sí que es bueno mandar un mensaje a la militancia del Partido Socialista Obrero Español en La Rioja, pero que es conjunto a la ciudadanía riojana, porque los militantes socialistas no son otra cosa que ciudadanos en La Rioja, de que seguimos viviendo una situación sanitaria extraordinariamente compleja. Debemos atender de una manera absolutamente certera las instrucciones que desde las autoridades sanitarias nos dan, porque la salud está por encima de cualquier otra circunstancia, y si no conseguimos doblegar cuanto antes la curva que ahora mismo, desgraciadamente, tan ascendente de la pandemia, la solución de la crisis sanitaria se alargará más en el tiempo. Así que, por lo tanto, yo solo un llamamiento para que todos seamos conscientes de la situación que estamos viviendo, que cumplamos a rajatabla las instrucciones que se nos dan desde el Ministerio de Sanidad, desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, porque si todos somos necesarios absolutamente en todo desarrollo social, a la hora de atacar, de combatir la crisis sanitaria que estamos viviendo, el comportamiento individual de cada uno de nosotros es absolutamente vital. Yo creo que el comportamiento de La Rioja, en líneas generales, de los ciudadanos de La Rioja, está siendo ejemplar. Yo creo que en estos momentos debemos realizar, ojalá sea así, un último esfuerzo para doblegar esta curva de esta tercera ola,
para que dentro de muy pocos meses podamos hablar de esta pandemia como un mal recuerdo.